Estimado secretario de Gobierno de la Ciudad de México, te habla Jorge Armando Rocha, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Sí nos escuchas, estimado secretario? Te habla Jorge Armando Rocha. Jorge Armando, sí te escucho, pero te oigo lejos. Muy lejos, estimado secretario. Oye, preguntarte primero, antes de entrar a este punto sustantivo que tiene que ver con parte de lo que haces en la Ciudad de México, esta encomienda de buscar el desarme voluntario de los capitalinos, creo que es obligado preguntarte del tema, porque eres también un referente para la izquierda y esta causa de la soberanía energética, pues es una causa histórica para la izquierda, es una causa que conoces bien, también has estado en las movilizaciones, estuviste en la manifestación en contra de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y ahora lo que hace López Obrador, la compra de 13 plantas de Iberdrola, pues nos lleva precisamente a recuperar la soberanía, a ese esquema en donde vamos a fortalecer a la CFE, una empresa del Estado mexicano, o sea, una empresa de todos, en beneficio de todos, que al final del día se trata de que tengamos el suministro garantizado por nosotros mismos, no por los extranjeros. Bueno, lo hemos visto en tiempos de guerra, es un caos y cierran ductos y suben los precios y a las empresas transnacionales no les importa, o sea, no se tocan el corazón. Y vamos a ese esquema de también garantizar tarifas bajas. ¿Qué te parece esta decisión que tomó López Obrador al comprar 13 plantas de Iberdrola? Bueno, me pareció impresionante desde varios puntos de vista. En primer lugar, está esta parte estratégica política muy interesante, porque ya ves que con lo electoral ha habido plan A, plan B, plan C. Bueno, con lo energético también hubo un planteamiento de reforma constitucional que no logró las 2/3 partes, no pasó. Hubo una reforma legal en materia eléctrica, pues se le fueron encima con los amparos. Luego hubo otra reforma legal en materia eléctrica también. Y bueno, ahora se le está dando la vuelta al tema, comprando una parte de las plantas que tiene Iberdrola aquí en el país, 13 plantas. Y con esta compra, la nación mexicana pasa a tener el 55% de la generación eléctrica, pasa del 39 al 55%, y en la zona noreste pasó del 7 al 45% la nación mexicana. Esto quiere decir que, bueno, como lo dijo el presidente, es una nacionalización, es otra forma de nacionalización y pues se dio un salto muy importante con esta decisión que se tomó, porque se avanza en la propiedad nacional sobre una industria estratégica, que es la industria eléctrica. Se fortalece no solo la soberanía nacional, sino la seguridad energética nacional, y se logra el objetivo que se planteó de que la nación tuviera la mayoría, en este caso pues el 55% de la generación eléctrica, que era el planteamiento que estaba originalmente en la iniciativa de reforma. Sí, y yo lo que plantea... De reforma que mandó el presidente, ¿no? En algún momento dado, perdón, Jorge Armando. Así es, estimado secretario. Yo lo que he planteado, fui un poquito más duro, dije, hasta burros son los que en su obstinación, al decir que no a todo, al poner un freno de mano a las reformas de López Obrador, pues ahora para ellos, sobre todo para el mercado de la iniciativa privada, salió peor la cosa, porque la reforma constitucional decía que la CFE podría tener un máximo de 54% de la generación en el mercado eléctrico, y ahora en los hechos tendrá el 55.5%, es decir, 1.5% adicional al punto máximo que marcaba el propio presidente López Obrador, que hay que reconocer
que ante estas resistencias, pues ha tratado de ver cómo resolver el problema. Y lo dijo claramente, no soy empleado de Iberdrola, no soy gerente de Iberdrola, a diferencia de los expresidentes anteriores, ¿no? Sí, aquí es interesante la primera parte que mencionas. Es interesante porque en la iniciativa de reforma constitucional que la oposición no dejó pasar, se planteaba un tope para la inversión pública en materia de generación eléctrica de hasta un 54%. Eso quiere decir que el otro 46% tendría que ser necesariamente inversión privada. Pero ya cuando se discute la ley, se aprueba la ley, la ley no establece ese tope. La legislación secundaria que se aprobó no establece un tope para la inversión pública. Ahora con la compra que se acaba de hacer a Iberdrola, en efecto, la nación pasa a tener el 55% de la inversión y la propiedad en materia de generación eléctrica, pero por otro lado, podría aumentar más. Así es. No hay tope. No existe un tope. La ley no establece un tope, no existe un tope. Pues sí, así de claro, estimado secretario. Pues si te parece también ir abordando este tema que tiene que ver con el programa que hay en la Ciudad de México respecto al desarme voluntario. A propósito de lo que observamos en otras naciones, las guerras, lo de Ucrania, pero también lo que hay del tráfico de armas de Estados Unidos a México, que es todo un tema. Las armerías siguen abasteciendo a los cárteles de la droga. México es un pueblo pacifista tradicionalmente, ¿no, estimado Martí? Y entiendo que como política pública ustedes dan incentivos para que la gente pues entregue sus armas. ¿A cambio de qué, estimado Martí? Bueno, este es un programa que busca disminuir la violencia en la ciudad y aportar a una estrategia nacional de reconstrucción de la paz. Ya ves que en sexenios pasados se apostó por la guerra. Se decía que había que hacer la guerra contra el narco. Y en lugar de que bajaran los delitos, subió el número de delitos. Por la guerra contra el narco aumentaron los homicidios se triplicaron. Aumentaron los homicidios en el país, aumentaron los secuestros, las lesiones con armas de fuego, el narcomenudeo, es decir, todos los delitos de alto impacto aumentaron. La estrategia que se sigue ahora es buscar la paz y disminuir la violencia. Y digamos que esta iniciativa que se llama Hacia el Desarme, Hacia la Paz, se inscribe en esa batalla. Y que se busca sacar las armas de los hogares. Actualmente pues hay miles de armas en los hogares de los mexicanos, de aquí en la Ciudad de México también, y con esta estrategia se busca que la gente entregue las armas que tiene en sus casas, que son un riesgo. Hay gente que piensa que tener un arma en la casa le da seguridad, pero es al revés. Un arma en la casa es un riesgo para los niños, es un riesgo para las mujeres, para las hijas, las nueras, y es un riesgo también para los vecinos por las riñas vecinales que se dan. Entonces, es importante tener en cuenta esta problemática. El 25% de los homicidios que ocurren pues no son por asaltos o secuestros u otro tipo de delitos, sino que son por riñas que ocurren en los barrios o en las familias. Entonces, a través de este programa, se canjean armas por dinero. Ponemos módulos en las parroquias de las iglesias, ahí llega la gente, entrega sus armas y recibe a cambio un dinero dependiendo del arma que haya entregado. Este es el programa que tenemos. Y ayer instalamos un módulo junto a la iglesia, en el atrio de la iglesia de San Hipólito y San Casiano, ahí
donde se hacen las festividades de San Judas Tadeo. Y ahí, de entre las 10 de la mañana y las 14 horas, la gente puede llegar y entregar un arma de manera anónima, completamente anónima, no necesita dejar su nombre, ni explicar cómo consiguió el arma, ni presentar ninguna identidad, ninguna identificación, sino que entregue el arma y le dan un recurso económico. Con eso las familias pues ganan por doble partida, se deshacen de un peligro en sus hogares y ganan un dinero que pueden aplicar para sus hijos, para sus nietos, ¿no? Una señora ya grande llegó una vez con 2 rifles usados, pero en buen estado, le dieron 43,000 pesos, le dimos 43,000 pesos a cambio de esos 2 rifles y se fue muy contenta y dijo, con esto le voy a comprar zapatos y ropa a mis hijos. Sin duda. Entonces, es un programa pues muy noble que ayuda a las familias por doble partida, les da paz, les da tranquilidad, les quita un peligro y les da un recurso económico que lo pueden utilizar provechosamente. Bien, por último, secretario, en lo que hace a la violencia en la Ciudad de México, el sexenio pasado fue terrible. Hubo mucho descuido por parte de las autoridades policiales, hubo pues una descomposición. Hay que destacar que pues estuvo Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, pero han revertido la incidencia delictiva. ¿Qué destacarías de los datos en comparación al sexenio de Mancera? Bueno, llegamos a tener hacia finales del sexenio anterior casi 5 homicidios diarios. Todavía en los primeros meses de esta administración creció un poco más ese índice y a partir del primer trimestre del 2019 empieza a bajar. Todo el 2019 bajó, un año consecutivo, un año seguido bajó, y subrayo esto que es importante porque fue antes de la pandemia. Hay quienes han llegado a afirmar que esta disminución se debió a la pandemia y a que las familias se refugiaron en sus casas, pero no es así. Es más o menos de marzo del 2019 a marzo del 2020 que tenemos la mayor disminución en el índice de homicidios en la Ciudad de México. Entonces pasamos de casi 5 homicidios diarios a 2 homicidios diarios, a un poco más de 2 homicidios diarios, y en el 2020, 2021 siguió disminuyendo el índice de homicidios. Esto fue fundamental, muy importante para bajar la violencia en la Ciudad de México. Es uno de los logros más importantes. Por cierto, ahí también ha disminuido como en un 60% el número de homicidios en los hogares. Esto tiene que ver con muchas políticas, pero también con esta iniciativa de sí al desarme, sí a la paz. Y también disminuyeron otros delitos de alto impacto, disminuyó el secuestro, disminuyeron las lesiones con arma de fuego, disminuyó, por ejemplo, siguió disminuyendo el robo automóvil o el robo automóvil con violencia, el robo de automóvil con violencia. Disminuyó drásticamente el robo en Metrobús, el robo en metro, en general en transporte público, en menor medida en los microbuses, pero en los ejes fundamentales del transporte público disminuyó el asalto a los usuarios. Entonces, todo esto pues es muy importante porque son los delitos violentos, son los delitos llamados de alto impacto los que han venido disminuyendo, y bueno, pues es fundamental eso, porque a lo que aspira una familia es a tener pues tranquilidad, paz en su hogar. Así es, estimado secretario. Pues muchas gracias. Ya sabes que el espacio está abierto. Le seguimos dando aquí cabida, seguimos escuchando lo que haces como secretario de gobierno, lo que sucede en esta gran Ciudad de México y qué políticas públicas nos van ayudando a, pues sin duda, avanzar como sociedad. Gobierno y sociedad deben ir de la mano.
y bueno, entiendo que están en este gran esfuerzo de todos los días trabajando, ahora sí que arduamente, para conservar a esta Ciudad de México como una ciudad progresista, como una ciudad de avanzada, que es ejemplo para las demás entidades de este país. Secretario, muchas gracias por la entrevista y muy buenas tardes. Muchas gracias, y si me lo permites, Jorge Armando, quisiera, sobre los dos temas que tocamos, un último comentario. Sobre el tema de los energéticos, en este sexenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador, avanzamos en la recuperación del petróleo, en la recuperación de la electricidad y en la recuperación del litio. Son tres grandes renacionalizaciones. Y luego, en relación con este tema del programa Cial Desarme, Cial La Paz, solo quiero subrayar que el módulo que instalamos ayer del programa Cial Desarme, Cial La Paz, donde cualquier persona puede llevar un arma para canjearla por dinero sin necesidad de identificarse, es decir, de manera anónima, va a estar funcionando en la parroquia de San Hipólito y San Casiano, es decir, donde se festeja a San Judas Tadeo, a lo largo de los próximos 3 meses, en un horario de las 10 a las 14 horas. Bien. Durante todo este lapso cualquier persona puede acudir. Muchas gracias, Jorge Armando. Te mando un abrazo fuerte. Abrazo. Estamos en comunicación, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Martí. hasta pronto. Hasta pronto, hasta muy pronto estaremos siempre conversando sobre lo que sucede en la Ciudad de México. Vamos a revisar